Como vamos a diseccionar toda la saga Ace Combat para consolas de sobremesa, y no hay nada más correcto que empezar por el principio, hoy nos centraremos en su nacimiento como arcade y en las 3 primeras entregas para PlayStation. ¡Comencemos! En 1988, Namco crea la primera placa arcade específicamente diseñada para mostrar gráficos poligonales, bautizada con el espectacular nombre, y no es coña, de Polygonizer, o System 21 para los amigos, hardware sobre el que se desarrollaría el primer juego de la saga, allá por 1993, bajo el nombre de Air Combat. Se trataba de un arcade de vuelo con 3 fases o niveles de dificultad, y en cada uno de ellos los jugadores debían derribar a un número determinado de aviones enemigos. En su dificultad más baja combatíamos contra un número mayor de bombarderos que de cazas, y en la dificultad más pronunciada sucedía al contrario. La meta en cada partida era derribarlos a todos antes de que se acabase el tiempo de juego. Cabe destacar que se popularizó enormemente por el altísimo nivel de exigencia del que hizo gala. Este estreno contó con un modelo de aviónica bastante más complejo que el integrado posteriormente en sus capítulos desarrollados para PlayStation, y estaba diseñado para hacer uso exclusivo de un sistema de control tipo OTAS. Air Combat no contó con un lore concreto y se limitaba a ofrecer un escenario de guerra random inspirado en una situación de combate dentro del mundo real. Fue un arcade que causó sensación en los mercados estadounidense y japonés, a lo que sumaremos su estatus de videojuego altamente premiado y considerado por la prensa especializada del momento como el juego gráficamente más complejo de su tiempo y como el simulador más impresionante jamás desarrollado. Por otro lado, y pegamos un salto en el tiempo hasta 1995, y coincidiendo ese mismo año con el lanzamiento de la primera entrega de la saga para la sobremesa de Sony, Namco lanzaba para su placa Super System 22 el arcade Air Combat 22, continuación directa del primer título, pero potenciada infinitamente a niveles técnicos, gracias al mismo hardware empleado con el título estrella de la compañía por aquellos años, el mítico Ridge Racer. Esta nueva entrega contó con un modelo de aviónica similar, algo más arcade en esta ocasión, con posibilidad de elegir entre 3 cazas diferentes, F-22, F-14 y Su-27, y haciendo gala de un texturizado impresionante para la época. Air Combat 22 fue muy bien recibido en su momento, sobre todo en tierras niponas, e influyó enormemente en el éxito de ventas que obtendría meses después la primera entrega para PlayStation, que consiguió colocar la nada despreciable cifra de 240.000 ejemplares en el país del sol naciente durante sus primeras semanas de estreno. Como os decía, se trató de un arcade espectacular y potentísimo para su época, lo que se tradujo en un problema para Masanori Kato y Kazumi Mizuno, a quienes Namco les había encargado portarlo a PSX y quienes se encontraron con una máquina cuyos entresijos desconocían y que ni de lejos era capaz de poder representar un juego tan complejo como el que movía la placa arcade más potente de la compañía, lo que nos lleva directamente a centrarnos, ahora sí, en el primer título de la serie en versión doméstica. Ace Combat en Japón y Air Combat en el resto del mundo fue un encargo interno de Namco para proporcionar más títulos de la marca a PlayStation durante sus primeros meses de vida. Este se lanzó a los 6 meses del lanzamiento de la consola. El principal problema al que se enfrentó el equipo de desarrollo fue a la abismal diferencia de potencia entre recreativa y videoconsola, siendo esta última mucho menos poderosa a la hora de mostrar polígonos y mucho más lenta a la hora de acceder a los datos. La recreativa contaba con una ROM física, inmediata en comparación. Sin embargo, y aun con estas taras, el formato CD-ROM de la consola les permitiría crear un juego mucho más grande y dotarlo con un sonido superior en calidades gracias a los tracks en audio CD. Lo que consiguieron un título con un modelo de vuelo mucho más simple, con una cantidad de polígonos baja hasta para los estándares de los inicios del sistema, junto a unos fondos con aspecto de degradado en 2 dimensiones para crear sensación de horizonte, nubes dibujadas a modo de sprites con un tamaño irrisorio, una tasa de frames de 30 imágenes por segundo, 25 en su versión PAL, y un primer contacto durante las misiones iniciales poco inspirado, insípido, y añadamos una presentación CGI en vídeo muy poco impactante. Dicho esto, que podéis comprobar en el vídeo adjunto, podría pasar, exagerando un poco, por un juego de Super Nintendo corriendo gracias al chip Super FX. Hasta los terrenos de las primeras misiones parecen sprites tratados con el chip MD7 en vez de texturas aplicadas sobre los vértices del terreno, pero no os dejéis engañar.
Consiguieron unos controles fantásticos, un colorido muy contundente, una banda sonora que es de lo mejor del catálogo de PlayStation y unos escenarios que, a partir de la tercera o cuarta misión, empiezan a mostrar mayor cantidad de polígonos, mejores texturas, edificios y hasta distintos climas y franjas horarias. Es más, hasta el nivel 17, el último del juego, las misiones van mejorando y acaba por convertirse en un título agradable con respecto a los estándares de aquel momento. Era pobre en no pocos aspectos, no nos engañemos, y bastante limitado en cuanto a la originalidad de sus misiones y objetivos, pudiendo definirse como un videojuego muy plano en términos jugables, pero contaba con un diseño de calidad y con una jugabilidad que mejoraba fase tras fase, logrando hacer que terminase pesando más lo positivo que lo negativo, pese a no llegar a ser sobresaliente en ningún momento. Su detalle más grave a nivel jugable fue que, para poder resultar en un juego más sencillo y que no necesitase de un exceso de correcciones de posicionamiento en vuelo, los enemigos aéreos solían aparecer todos en una misma franja de altura. Y pese a no ser garrafal, esto se tradujo en una sencillez pretendida para llegar a un mayor público, que terminaba convirtiendo los enfrentamientos aéreos en algo más monótonos y predecibles de lo deseable. Y si bien no ocurre en todas las misiones o en todos los enfrentamientos, es una tónica habitual durante toda la partida. Esta primera entrega ya nos permitía seleccionar a un wingman u hombre ala y determinar cuál sería su comportamiento, ofensivo, defensivo o bajo su propio criterio, y nos permitía optar entre vista en primera o tercera persona. También contó con el sistema, hoy en día seña de identidad de la saga, de recibir un premio en metálico por cada objetivo principal destruido y por cada objetivo secundario o extra, y podíamos comprar nuevos aviones que se irían desbloqueando según íbamos superando misiones, hasta conformar un catálogo de 16 aeronaves, con algunas tan míticas como el F-117 o el Phantom. Aunque todavía no se había definido como tal el concepto del mundo Strange Real, del que hablaremos en el vídeo dedicado a la trilogía de la saga en PlayStation 2, aquí el juego ya transcurría en la región de Usea y sobre Scully Islands, lugares que más tarde serían tenidos en cuenta dentro del lore de ficción territorial que presentaría la saga. El guión de esta primera entrega resultaba simple a más no poder. Como mercenarios del grupo de combate Scarface, somos contratados por el gobierno de Scully Islands, cuyo territorio está siendo actualmente atacado por un grupo terrorista, siendo nuestra misión la de erradicarlos. Me consta que la trama varía ligeramente en su versión japonesa, pero desconozco hasta qué punto introduce cambios. Como curiosidad, es el único juego de la saga que no incluyó ningún aparato volador fantástico y contenía un minijuego oculto a modo de shoot 'em up y varios secretos desbloqueables, entre los que podríamos destacar la posibilidad de cambiar los colores de los aviones o conseguir cantidades de dinero absurdas. También, destacar que ya en esta primera entrega los cazas enemigos se comportaban en base a su tamaño y potencia, y realizaban maniobras que podrían considerarse bastante realistas para el momento. Por finalizar con esta entrega y resumiendo bastante, fue un comienzo digno, pero algo plano en temas jugables, pese a resultar en un título interesante en su momento, y le sirvió al equipo de Namco para conocer los entresijos de PlayStation, algo que se dejaría notar en su continuación, con la que nos vamos ahora mismo. Ace Combat 2. Namco sube la apuesta. Pocas veces una continuación sube tanto el listón de calidades dentro de un mismo sistema generacional, y tal cambio vino dado por la sensación de fracaso que sintió Masanori Kato, quien llegó a admitir no estar contento con los resultados de su primera entrega, ni a niveles técnicos ni de calidad jugable, describiéndola como un producto pobre en su conjunto. Ahora, de verdad parecía un juego moderno en 3D, desde su primera toma de contacto, mostrando un apartado gráfico a años luz del primer Air Combat. Aviones mucho más detallados, mejores texturas, escenarios complejos con mayor cantidad de estructuras e irregularidades sobre el terreno, capas de nubes texturizadas, efectos de partículas más evidentes, transparencias y un motor de base que gestionaba en todo momento el máximo de polígonos visibles en pantalla, llevando al extremo las capacidades 3D de la consola. En ese momento, Ace Combat llegó a ser considerado como uno de los títulos más avanzados y deslumbrantes del sistema.
Para la ocasión, el juego contó con 21 niveles, mucho más variados y originales, aportando fases tan increíbles como la del mítico vuelo a través del cañón montañoso e implementando lugares y encuentros ocultos dentro de algunos de los nuevos mapas, lo que abriría la posibilidad de poder acceder a misiones de otra forma ocultas, cambios ligeros en torno al guión y determinados sucesos, e inclusive poder presenciar un final alternativo. También se incluyeron 24 aviones, que podíamos adquirir mediante el mismo sistema de compra que en la primera entrega, pero en esta ocasión ya se adjuntaron los primeros diseños fantásticos dentro de la saga, como en el caso del mítico XFA-27. Además, se implementaron por primera vez en la serie los Ases, enemigos de una categoría más alta que aparecían en determinadas misiones. En relación a estos pilotos de mayor pericia y fiereza, comentar que algunos encuentros con ellos han de buscarse investigando algunos recovecos de las misiones. Añadamos que se mantuvieron las dos vistas del primer capítulo, las pantallas de briefing clásicas de la saga, aunque con un diseño mucho más espectacular y más moderno, y la opción de contar con compañeros de apoyo. Por cierto, aquí ya se integró el control analógico del DualShock, que proporcionaba un control exquisito y que hizo que el juego ganase bastantes puntos a nivel de experiencia de usuario. Otro de los muchos cambios a mejor vino dado en torno a su diseño conceptual, ya que Ace Combat 2 se mostraba mucho más realista, gracias a una paleta más sobria y a unos acabados más creíbles y detallados, que abandonaban totalmente el colorido a los 16 bits que predominaba en su anterior entrega. Al final, se trató de un juego superior en todos y cada uno de sus aspectos, siendo parejo únicamente en su calidad sonora, fantástica como en su primera entrega. En cuanto a su guión, resultó realmente parecido al de Air Combat. Volvíamos a comandar al escuadrón Scarface, en ayuda a unos dirigentes de USEA, que compartían la misma problemática ya vista en la anterior entrega, aunque, eso sí, en este segundo capítulo ya se entregaban algunos detalles del lore que más tarde serán canónicos dentro del mundo Strange Real, como el impacto del asteroide que terminaría por convertirse en epicentro de la situación bélico-política de toda la saga. Como único fallo a remarcar, y no por ello deja de ser un juego más que notable, es un título divertido de principio a fin y duradero para los cánones arcade de aquel periodo, pero cuenta con una dificultad realmente baja, por lo que al finalizarlo nos quedaremos con la sensación de que fue como dar un paseo por las nubes, uno muy agradable, eso sí. Pese a esto, es un auténtico indispensable de la saga. Y ahora nos vamos con la siguiente entrega, última en aparecer dentro del sistema PlayStation. Ace Combat 3 Electrosphere. Pocos juegos dentro de la saga han creado tanta polaridad entre los usuarios, y es que, pese a ser realmente el mejor de la trilogía original, fue un juego mutilado en no pocos aspectos. Pero no nos adelantemos y comencemos por lo que cambió con Electrosphere. Ace Combat 2 vendió muy bien, más rápido que su primera entrega pero en menor cantidad a lo largo de los años, creando nuevos jugadores que se enamoraron de la franquicia, por lo que Namco otorgó un mayor presupuesto para realizar la tercera entrega y derivó a Masanori Kato, líder y responsable del diseño de los dos anteriores capítulos, al proyecto Time Crisis, para que lo convirtiese en otra franquicia exitosa. Spoiler, lo consiguió. Debido a esto, para la tercera entrega se nombró a Atsushi Shiosawa como líder del equipo, quien venía nada más y nada menos que de liderar el proyecto Ridge Racer Type 4, que puede considerarse el título más elegante y deslumbrante a niveles técnicos dentro del catálogo de la gris de Sony, además de un juego excepcional dentro de su género. Si bien podía parecer que con el anterior título se tocó el techo técnico de la consola, Shiosawa contaba con el SDK de Ridge Racer Type 4, que contenía un motor especializado en regular el polycount de los objetos en pantalla según fuese su distancia sobre el terreno, algo para nada habitual en los motores gráficos del momento, y que fue programado principalmente por el genial Kenji Nakano. Este motor se caracterizaba por integrar sistemas muy avanzados de iluminación, de partículas y hasta de sombreados y de distorsión. Basta con visionar unos segundos del juego en acción para sentirlo a otro nivel. En términos técnicos, Electrosphere es una obra maestra de su tiempo y de su sistema.
reflejos solares sobre el agua, destellos de lente y deslumbramiento gracias a la degradación de la luz simulando un efecto HDR, estelas de humedad, partículas en el aire para enfatizar la sensación de velocidad, diferentes capas de nubes, emulación volumétrica de niebla, efectos de lluvia con distorsión de enfoque según la velocidad, en fin, una locura para su tiempo y una clase maestra de programación y de desarrollo. No solo estábamos ante uno de los títulos técnicamente más deslumbrantes, sino que a nivel de diseño conceptual resultó en otra maravilla. Ya fuese por el elegante diseño de los aviones, la increíble arquitectura de las ciudades o inclusive el aspecto de los menús o los detalles del HUD en la vista en primera persona, así como del magistral uso del color, Electrosphere es otro ejemplo de cómo ha de diseñarse un videojuego en todos y cada uno de sus apartados, y durante no pocos años creó escuela, pero seguimos detallando mejoras. El control resultaba exquisito y hacía un uso del DualShock que resultaba ejemplar, hasta permitiendo mover la cámara con el stick derecho alrededor del avión mientras estábamos en vista en tercera persona. La sincronía de la imagen era perfecta, creando una suavidad en pantalla que pocos títulos del sistema poseen, gracias a un uso muy inteligente de los buffers para tal fin. En este sentido, y pese a ser mucho más potente, Electrosphere mantenía en todo momento su tasa de 30 imágenes por segundo. Todo era mejor, todo estaba más detallado, y lo mismo sucedió con el contenido. 2 CDs, 23 aviones pilotables, esta vez con muchos modelos fantásticos de por medio, 52 misiones, una trama contada con metraje de animación abundante creado por Estudio IG, responsables de Standalone Complex, de Ghost in the Shell, entre otras. Multitud de líneas de diálogo y de personajes, un sistema de misiones no lineal que, según nuestras decisiones o acciones, nos permitían elegir distintos caminos o misiones, además de cambios en la trama y llevarnos hasta diferentes finales. Increíble, pero esto último fue para los japoneses, porque la versión para el resto del mundo venía en un solo CD, cambiaba o omitía casi toda la trama y eliminaba la inmensa mayoría de personajes, integraba la mitad de misiones y eliminaba el fabuloso metraje creado para la versión japonesa. El motivo: cuando Electrosphere fue lanzado en Japón, vendió mucho menos que sus anteriores entregas. Se dice, aunque la info varía según la fuente consultada, que no superaron las 150.000 copias vendidas durante su estreno, lo que resultaba en unos ingresos prácticamente 4 veces menores en previsión que sus 2 anteriores entregas, por lo que, tras la fría recepción de los japoneses, Namco decidió no invertir en la traducción y la producción de un título con tanto contenido a la hora de portarlo a otros territorios. Sin entrar en más detalles sobre esto, diré que Electrosphere, en versiones no japonesas, sigue siendo un juego de 10, y sin duda que es el mejor de la trilogía original. Ahora bien, como producto es inferior a su versión japonesa por goleada, pero la prensa y los fans lo magnificaron demasiado, hasta convertirlo en un juego que, según ellos, era una puta mierda. Y no, lo siento, sigue siendo una obra maestra a todos los niveles y aún con sus recortes, por lo que fijaos si debió ser bueno. Fue una lástima no contar con tan increíble trasfondo y animaciones, o con tantas misiones extra, pero seguía siendo un juego mejor balanceado en dificultad que sus anteriores capítulos. Seguía siendo más elegante, más potente gráficamente y contó con un mejor control y con mejor aviónica, además de con una banda sonora genial. Y la historia en esta versión era igual de simple que en las anteriores, por lo que para un usuario europeo o americano que comparase las 3 entregas, Electrosphere seguía resultando en el más redondo de la trilogía. Las críticas y el odio vertido sobre esta versión siempre han estado más centradas en el contenido omitido que en la calidad real del título, a modo de pataleta irracional. Así que no os engañen, Electrosphere es un juego increíble en su versión internacional, pero es una versión muy recortada en comparación con la original japonesa. De su historia, simplemente comentar que nos hablaba de una guerra futurista que terminaba por suceder dentro de un entorno virtual, una Matrix, muy de aquella época, y que ciertamente era original y estaba llena de detalles interesantes. En esta tercera entrega seguíamos sin tener bien definido el término del mundo Strange Real, pero sus detalles, el nombre de ciertas corporaciones que aparecen en la trama e inclusive ciertas localizaciones se incluirían y formarían parte de este lore a futuro. Y bueno, hasta aquí el resumen de la primera era de la saga. Recordad que en el canal tenéis otro vídeo dedicado a la trilogía de PlayStation 2 y a entregas más modernas.
Así que dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!